Oremos, hermanos. Padre eterno, bendito Señor, gracias te damos, Señor mío, por un día más, Padre, que tú nos has dado de vida en este mundo, que es el estrado de tus benditos y santos pies. Gracias por tus bendiciones, por tus misericordias, por lo que nos das y por lo que no nos das también, Señor. Gracias te damos. Tú que eres el bendito de Israel, el león de Judá, el santísimo de Israel. Gracias te damos por todo. Te pedimos, mi Señor Dios, por nuestros hermanos que vengan en camino. Tráelos tú con bien, Señor Santísimo. Apresura sus pasos, Señor. En tu palabra tú nos dices que donde dos o más personas estemos reunidas en tu nombre, ahí estarás tú en medio de nosotros. Se haga realidad en este momento. Que tu bendita presencia, Señor mío, esté aquí en medio de nosotros. Que nosotros nos podamos gozar de tu presencia bendita. Que estemos, Señor mío, sobre todo ante ti, con todo respeto y reverencia, Señor, ya que tú estás aquí entre nosotros. Bendito Padre, en esta tarde, háblanos tú, Señor, a través de tu santo y bendito Espíritu que mora en nosotros, y no permitas que de mi boca salga palabra de hombre, palabra en la carne. Si así fuera, cierra mi boca, Señor mío, enmudéceme, Señor. Aquí no queremos darle la gloria ni la honra al hombre. Solamente sabemos que la gloria, la honra, el honor, el poder son tuyos. Tú no los compartes con nadie. Con la autoridad, Señor bendito, que tú nos has dado, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, atamos, reprendemos y echamos fuera de este lugar a todo espíritu inmundo, a todo demonio, Padre, que quiera venir a molestarnos, a perturbar la paz que tenemos en ti, Señor. En certidumbre de fe sabemos, Padre, que este lugar ha quedado totalmente limpio y que aquí nada más hay lugar para ti, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Concédenos, Padre, todo esto que humildemente te estamos rogando. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre bendito y hermoso de tu Hijo amado Jesucristo, el cual reconocemos como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén. Amén. Sentados. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en el libro a los Romanos. Capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor Santísimo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Aquí en Romanos 3:23 dice nuestro Señor en su palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7, versículo 13.
versículo 20, Eclesiastés 7:20 nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Oye, pastor, pero yo soy bueno, yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, me porto bien, no tengo mi capillita, no tengo mi segundo frente, trato de estar bien con mi esposa. Pero ¿qué tal en la mente? En la mente sí podemos matar, en la mente sí podemos tener nuestra capillita, codiciar la mujer del vecino, ¿no? O codiciar la mujer de trabajo, no sé. Con la mente podemos pecar, y ya por eso pues estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí lo dice Eclesiastés: ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay ni un hombre que diga yo he cumplido con toda la palabra de Dios. No hay ninguno. La ley que fue dada a los judíos, ningún ser humano la pudo cumplir. Solo Jesucristo nuestro Señor la pudo cumplir. Pero ningún hombre pudo cumplir la ley. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Todos pecamos. Necesitamos un rescate. Necesitamos un puente entre Dios y nosotros. Porque el abismo, la separación que hay entre el ser humano y Dios es tremenda. Tremenda. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y Romanos 5 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quieren comprobar cómo el pecado entró en el hombre y por el hombre la muerte? ¿Lo quieren comprobar? Todos vamos a morir. Todos vamos a morir, físicamente hablando. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron muertos espiritualmente, pero también fueron muertos físicamente. Mi Señor Dios creó al hombre y a la mujer para vivir eternamente con Dios. Pero cuando infringieron la ley, cuando infringieron la palabra que el Señor Dios les dijo, que no comieran del árbol, del fruto del árbol del bien y del mal, desobedecieron y comieron. Por ese pecado quedaron fuera de los planes de Dios para el ser humano. El plan de Dios originalmente era vivir con el ser humano en el huerto del Edén, y que el hombre tuviera dominio sobre el mundo. ¿A quién pasó ese dominio? A Satanás. A Satanás. Satanás ya había pecado. Satanás ya se había rebelado ante Dios. Su rebelión fue patente. ¿Y qué hizo Satanás? Bajar ese pecado del cielo a la tierra en forma de serpiente. Y por la desobediencia de Adán y Eva, se le entregó el mundo a Satanás. Y por la desobediencia del hombre y de la mujer, todo ser humano muere. Todo ser humano muere.
Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán entró el pecado, y por el pecado la muerte, por el pecado entra la muerte, tanto espiritual, la separación de Dios con el hombre, y la física. El hombre iba a vivir para siempre igual. Era el plan de Dios original. Como ahora nos lo tiene prometido ya para nosotros. Pero hubo ahí ya un puente, ¿verdad? Un rescate para que el ser humano pueda tener esperanza y pueda venir el plan original de Dios. Que el ser humano viva eternamente con Dios. Pero pues todo lo echamos a perder, ¿verdad? Todo el ser humano lo echa a perder. Inclusive esta creación no la estamos acabando, la estamos deteriorando. Pero mi Señor Dios luego dio la promesa, mi Señor Dios luego dio la esperanza de un rescate, de una liberación, de una promesa hermosísima. Dice la palabra en el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo. La ley, ¿cuándo se estableció? Se estableció con Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés llegó al monte Sinaí, subió, le dio la ley al Señor Dios, ahí empezó, a partir de ese momento empezó la ley hacia adelante. Pero de ahí para atrás no había ley. No había ley. Podían hacer lo que querían. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ejemplo, muy sencillo. Antes podíamos pasar libremente por la avenida el Eje 4 Sur, donde hay Metrobús, ¿no? Desde que establecieron el límite de velocidad de 50, pues si infringes la ley, pues te llega tu boletita para que pagues si te pesca el radar de velocidad. Pero antes de que existiera eso, podíamos nosotros pasar por ahí y no pasaba nada. No pasaba nada. Se implementó esa ley, ¿verdad? Y si no la obedecemos, la infringimos. Y hay una consecuencia de esa desobediencia, porque desobedecemos a ese reglamento. Si nos cacha el radar de velocidad, pues llega nuestra consecuencia. Tenemos que pagar una lana para resarcir ese daño o para pagar esa multa, para quedarnos limpios de multa, porque si no pagamos nuestras multas, pues tampoco verificamos, ¿verdad? Y si no verificamos, pues nos quedamos sin coche. ¿Sí? Lo mismo era con el pecado. Donde no hay ley, no hay pecado, no existía el pecado. No se inculpaba de pecado, porque todavía no existía la ley. De Adán y Eva hasta Moisés no estaba la ley. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Aquí en el capítulo 4, versículo 15, nos dice la palabra, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no está la ley, tampoco hay falta. ¿Sí? Pero a partir de que se estableció la ley, hay falta, hay pecado, hay que pagar por ese pecado. ¿Sí? Versículo 14 del capítulo 5 de Romanos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque no había ley, y reinó la muerte.
porque todo el mundo hacía lo que quería. Todo el mundo estaba en desorden. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es figura del cual había de venir. No había pecado desde Adán hasta Moisés. Reinaba el pecado. De hecho, mi Señor Dios tuvo que mandar un diluvio, ¿se acuerdan? Porque la maldad del hombre era de todo el pensamiento del hombre, dice la palabra, era de continuo solamente el mal. Todo lo que pensaba el ser humano en ese entonces era pura maldad. No había bondad en su corazón, no había amor en su corazón. Estaba totalmente corrompido el mundo. Tuvo mi Señor Dios que mandar el diluvio para calmar, para quitar, más bien, no calmar, quitar el pecado del mundo. Y solo hubo un justo, uno solo nada más, Noé, porque ni su esposa, ni sus hijas, ni sus yernos, ni sus hijos, perdón, ni sus nueras, solamente Noé fue justo ante Dios. ¿De cuántos millones de personas en ese momento? Muchos millones de personas. Estamos volviendo otra vez a ese plano, a ese lugar, a ese estado en el que el hombre se está volviendo otra vez así. Y todo el pensamiento del ser humano es lo mismo: hacer daño, hacer maldad. Estamos llegando otra vez a eso. También mi Señor Dios va a tener que meter la mano para limpiar el mundo. Está escrito, lo sabemos. Pero en el primer hombre que vino al mundo, la primera creación de Dios, Adán, transgredió la ley. Pero vino después alguien, como dice aquí la palabra, que es figura del primer Adán. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién había de venir? ¿Quién ya estaba prometido? ¿Quién ya estaba en los planes de Dios para salvar este mundo? Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, el león de Judá. Él ya estaba destinado, ya estaba predestinado, ya estaba prometido para el mundo, para ser ese puente entre Dios y el ser humano, porque estaba fracturada la relación entre Dios y el ser humano. Estaba fracturado, no había manera de llegar a Dios, aunque la gente piense que sí. No había manera de llegar a Dios, pero por medio del Mesías, por medio de Jesús, tenemos ese puente, tenemos esa comunión ya íntima con el Señor. Íntima. El Señor dice que quiere cenar con nosotros, ¿verdad? Y nosotros con Él. En esa intimidad quiere el Señor que estemos y vivamos siempre. Que todo el tiempo estemos platicando con Él. Que todo el tiempo estemos comentando lo que nos pasó en el día. En fin, que todo el tiempo estemos hablando con Él. En esa comunión. Vamos a 1 Corintios 15, por favor. Primera de Corintios 15, 45.
Amén, hermanos. Amén. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Nosotros somos almas vivientes. Nosotros somos almas vivientes. El primer Adán, dice la palabra, fue hecho una alma viviente. Nosotros venimos, somos semejantes a Adán. Somos hombres igual que Adán. Entonces nosotros somos también almas vivientes. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta al ser humano para llegar a una vida completa, a una vida plena y eterna? Aquí dice la palabra. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o sea, Jesucristo nuestro Señor, espíritu vivificante. ¿Por qué vivificante? Porque Él nos da vida. La verdadera vida la tenemos en Cristo Jesús. Yo les doy mi vida, dice. Correrán en ustedes fuentes de agua viva. El postrer Adán, espíritu vivificante. Porque si llegamos y nos entregamos a Él con todo nuestro corazón, a partir de ese momento ya vivimos plenitud, ya vivimos vida y vida eterna. Viva el Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! Que estemos ya viviendo plenitud, que estemos viviendo eternidad, que estemos ya viviendo una vida con promesa firme. Porque dice el Señor Dios que Él no varía, que Él no tiene sombra de variación. Y si Él no tiene sombra de variación, entonces todo lo que está aquí prometido para nosotros se va a cumplir. Se va a cumplir. Todo, todo. Entonces eso nos llena a nosotros de esperanza, nos llena de amor, nos llena de ganas de seguir adelante en su palabra. Porque ¿qué promesas tenemos? Todas las promesas son para nosotros. Vida eterna, vivir con Él en los cielos, estar con Él en el Armagedón, estar con Él en Jerusalén, vivir mil años y después cielos nuevos y tierra nueva. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Todos queremos eso, todos lo queremos. Pues vivamos en Cristo. Tomemos la palabra para nosotros, es de nosotros. Y vivamos con esa esperanza de que ya somos eternos. Aunque me digan allá, pues estás loco. ¿No? Pero somos eternos. En certidumbre de cielo decimos, somos eternos. Y nos espera una hermosa morada en Cristo Jesús. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Primero vino la carne, ¿no? Primero es lo animal, dice la palabra. No de que seamos animales, ¿verdad? Pero se da a decir que primero viene la carne, primero vino el alma viviente, Adán, y después lo espiritual. ¿Sí? Primero Adán y luego Jesús, luego Cristo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué quiere decir el 49? Así como hemos traído la imagen del terrenal,
¿Quién habla? De Adán. Hemos traído la imagen del terrenal de Adán. ¿Por qué? Porque Adán pecó y nuestra naturaleza es pecadora. Podrán decir, bueno, pero yo que tengo la culpa de que Adán hubiera desobedecido, yo que tengo la culpa de que se hubiera comido el fruto. Pues no, tú no tienes la culpa, pero tus acciones y tus hechos confirman que vienes de Adán, porque pecas, ¿no? Entonces no hay excusa, no hay pretexto, ¿sí? Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Traeremos también la imagen del celestial, o sea, la imagen de Cristo en nosotros. Si obedecemos a su palabra, si cumplimos con lo que nos pide que hagamos, poco a poco vamos a reflejar la imagen de Cristo en nosotros. ¿Sí se explica? ¿Sí me explico más bien? Que todo lo que nos pide el Señor que hagamos, que los frutos del Espíritu estén ahí en boga, que echemos mano del Espíritu Santo para vivir espiritualmente y no carnalmente, que hagamos obras en la fe, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si cumplimos con todo eso, la imagen del celestial va a estar en nosotros y la gente nos va a voltear a ver y nos va a decir, ¿qué tienes? O a veces hasta la gente quiere estar con uno, ¿no? Sin arrogancia, lo digo, sin arrogancia, pero de repente hasta la gente va a querer estar con uno porque pues siempre estamos contentos, siempre estamos hablando del Señor, siempre cosas buenas, siempre cosas positivas pensamos. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que la imagen del celestial esté en nosotros, que proyectemos a Cristo Jesús, ¿sí? Que proyectemos al Señor en nuestras vidas. Regresemos a Romanos, por favor. Versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El don no fue como la transgresión. ¿Qué se refiere con el don? El regalo. Pero el regalo no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea de Adán, por la transgresión de Adán, murieron los muchos, todos pecamos, todos hemos muerto, ¿verdad? Y todos vamos a morir. Físicamente también. También es una comprobación de que el hombre es pecador, porque también va a tener una muerte física. Porque el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si por el pecado de Adán murieron los muchos, mucho más abunda la gracia para aquellos muchos que han muerto por solo un hombre, Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuál fue ese pecado? Desobediencia. Desobediencia nada más. Le dijeron que no comiera de ese fruto y comió. Desobedeció. Ese fue pecado. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don, el regalo vino a causa de muchas transgresiones, muchos pecados, para justificación, para que estemos limpios, para que estemos en orden, en comunión
en comunicación directa con Dios. El hombre, el ser humano, que no se acerca al Señor, que no se acerca a Cristo, que no se acerca a Dios, tiene rota esa comunicación. No hay comunicación con Dios. Aunque piense el ser humano que sí la tiene, no la tiene. Por eso Jesucristo vino, para hacer ese eslabón, para hacer esa unión entre Dios y el ser humano. ¿Sí? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vamos a Isaías 1, por favor. Isaías 1, versículo 18. Amén, hermanos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mi Señor Dios quiere que el ser humano esté a cuenta con Él. A mi Señor Dios le interesa muchísimo, sobremanera, que el ser humano esté a cuenta con Dios. Venid, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, rojos, la grana roja, si fueran como la grana rojos, morados, negros, como la nieve, serán emblanquecidos. Qué promesa tan hermosa para el ser humano. Qué promesa tan hermosa para el que hace iniquidad. Qué promesa tan hermosa para nosotros, porque nuestros pecados estaban negros, estaban como la grana. Pero ¿qué pasó? Los emblanqueció mi Señor. Los emblanqueció el Señor. Y todo lo que yo tenía atrás arrastrando en mi vida, antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador, el Señor me perdonó. El Señor me liberó, el Señor me perdonó, me justificó, me santificó y me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Es la única manera, la única forma, por la sangre de Jesucristo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No sé si han ido ustedes a la nieve, a esquiar o algo así. Yo no. Pero bueno, los que han ido, pues la nieve, al menos por lo que se ve en la televisión, pues está blanquísima, ¿no? Hasta deslumbra, ¿verdad? Sobre todo con el sol, esos paisajes tan hermosos. El sol refleja en la nieve y te deslumbra en los ojos. Pues así están nuestros pecados, hermano. Así están, emblanquecidos como la nieve. Y cada vez que cometemos alguna falta, cometemos algún pecado, recurrimos, llegamos al lugar santísimo, le pedimos al Señor que nos perdone, la sangre de Jesucristo nos perdona y vuelve a estar ese pecado como blanca lana, como la nieve. Así es de misericordioso el Señor, así es. Y su justicia vuelve a estar en nosotros y estamos limpios de toda maldad. Dice, si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Acercarse al Señor, acercarse a Él. A veces el ser humano está esperando a que le hable Dios, ¿no? A veces el Señor
utiliza a la gente para decirte, ven, ven. Pero uno tiene que llegar. Pongámonos a cuenta, ven, ponte a cuenta conmigo. Y tus pecados serán blancos como la lana, como la nieve serán emblanquecidos. Y somos liberados de muchísimas cosas. De muchísimas. Regresemos por favor a Romanos. Versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Acabo de hablar de justificación. Recibimos el don de la justicia por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Vean lo que dice: los que reciben la abundancia de la gracia. Nos da el Señor abundante gracia en todos los aspectos. Bendición tras bendición. La abundante gracia, dice, la abundancia de la gracia y del don de la justicia, el regalo de la justicia, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la transgresión de uno, por el pecado de uno, se llenó el mundo de pecado. El hombre estaba en pecado. Y al principio, en el plan de Dios, de que el ser humano tuviera el control del mundo, ese control por la desobediencia del hombre fue dada a Satanás, el príncipe de este mundo. En el plan original de Dios era eso: darle el mundo al ser humano, darle el mundo al hombre. Pero lo defraudamos, desobedecemos, nos deslizamos. Pero inmediatamente viene la promesa. Inmediatamente viene el rescate por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Estaba yo estudiando esta prédica y en mi Biblia de estudio vi una nota que me gustó mucho y se las quiero dar. Dice: todos nacemos como parte de la familia física de Adán, ¿sí? Porque somos carne, igual que Adán lo fue, del linaje que conduce a muerte segura. ¿Es segura la muerte? O alguien dice, alguien de aquí va a estar como Dorian Gray, va a permanecer eternamente joven. No, ¿verdad? Todos vamos a morir físicamente hablando, ¿sí? Es la herencia que viene de Adán, una muerte segura. Todos cosechamos los resultados del pecado de Adán. Heredamos su culpa, una naturaleza pecaminosa. El ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Y como le he comentado, desde bebés, ustedes vean al bebé
Tú le dices al bebé, no hagas esto, o no agarres esto, ¿y qué hace? Es lo primero que agarra, ¿no? Es lo primero que se da la naturaleza del ser humano, la rebeldía. La rebeldía. Dice más adelante, heredamos su culpa, una naturaleza pecaminosa, la tendencia a pecar y el castigo de Dios. Sin embargo, por la obra de Cristo, podemos cambiar el juicio por perdón. Podemos cambiar nuestro pecado por la justicia de Jesús. Podemos cambiar nuestro pecado por la justicia de Jesús. Nada más recibiéndolo como Señor y Salvador de nuestra vida. Tan simple, ¿verdad? Tan simple y tan difícil para el ser humano. ¿O no es así? Así es, ¿verdad? Podemos cambiar nuestro pecado por la justicia de Jesús. Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer en su familia espiritual, del linaje que empieza con perdón y conduce a la vida eterna. Si no hacemos algo, nos espera la muerte mediante Adán. Pero si acudimos a Dios por la fe, tenemos vida a través de Cristo. Tenemos vida a través de Cristo. ¿A qué linaje pertenece usted? ¿A qué linaje pertenecemos? ¿Al de Adán o al de Cristo? Al de Cristo Jesús nuestro Señor. Pertenecemos al linaje de Cristo porque ya lo recibimos como único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. El milagro en la cruz, la entrega total de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, derramando esa sangre, hace que nosotros tengamos justicia. Y justicia no en nuestras propias fuerzas, sino Él. Dios nos justifica por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Él lo hizo, Cristo lo hizo. Y como lo dice en la película que fuimos a ver el viernes, por amor. Por amor. Así de fácil. Y así de difícil. Por amor. Por amor ofreció a su Hijo para que nosotros estemos plenos y vivamos en plenitud en Cristo Jesús. Regresando a la palabra, dice el versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia de uno, dice. ¿Cuál obediencia? ¿De quién? De Jesucristo. Porque si en el momento en que el Señor, siendo hombre, estaba sintiendo, estaba sufriendo en el huerto de Getsemaní, hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo me retiro, yo no quiero. Ahí se ven. Yo no quiero darle perdón al ser humano. Yo no quiero. No me reconocen. Me desecharon. Me humillaron, me abofetearon. No se lo merece. Se da la media vuelta y se va. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿En dónde estaríamos nosotros en este momento? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿O simplemente seguiría este mundo? Pero simplemente, como dice la palabra, por obediencia de uno. ¿Y qué fue lo que lo movió para tener obediencia? Amor. Amor por nosotros. Vale la pena derramar mi sangre. Vale la pena
ser azotado, malherido. Para que mis amigos, porque así nos llaman, así nos dicen la palabra, ¿verdad? Que somos sus amigos, estén bien y vivan bajo la cobertura de mi Padre Celestial. Qué hermosura del Señor tenemos. Por su obediencia, dice aquí. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. El propósito de la ley, ¿verdad?, es Cristo Jesús nuestro Señor, lo dice la palabra. Porque la ley es nuestro ayo para llegar a Cristo, dice. Pero la ley se introdujo para que nosotros nos demos cuenta que estamos pecando, que estamos haciendo mal, que estamos en una completa separación con Dios. Por eso se introdujo el pecado. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice después? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Vean qué misericordia de Dios. Se introdujo la ley para que el pecado abundase, para que nos diéramos cuenta de nuestra iniquidad, de los malotes que somos. Pero para que también la gracia sobreabunde. Gracia y misericordia para todos, dice el Señor en su palabra. Gracia y misericordia para todos. Pero para todos los que se acercan a Él, para todos los que llegan y se humillan ante Él, dice el Señor en su palabra, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor. Hermana Paula. Gracias. Padre eterno, bendito Señor. Gracias te damos, Señor mío, por este mensaje que tú nos acabas de dar a través de tu Santo y bendito Espíritu.